En el ejemplo que introdujimos antes, vamos a tener un equilibrio bayesiano perfecto de Nash agrupador, definido como que el jugador 1 siempre juegue G, el jugador 2 juegue A. La creencia del jugador 2 es que está en el nodo F con probabilidad P y en el nodo E con probabilidad 1 menos P, y este equilibrio ocurre para cualquier probabilidad de que el jugador 1 sea de tipo F y tipo E. Ahora, dicho esto, uno puede chequear que esto es así, pero la pregunta que no se puede hacer es ¿cómo se pueden buscar estos equilibrios bayesianos perfectos de Nash? Para encontrar un equilibrio bayesiano perfecto de Nash, uno puede seguir el siguiente algoritmo. Primero, comenzar con una estrategia postulada, arbitraria, del jugador 1, que tiene diferentes estados de naturaleza. Esta estrategia puede ser agrupadora o separadora. Si es posible, computar las creencias actualizadas usando Bayes. A veces va a ser fácil y a veces va a ser más difícil. Obviamente que estas creencias son fáciles de computar cuando las estrategias son separadoras. Si la regla de Bayes no es posible, hay que computar las creencias de forma arbitraria, probando diferentes valores. Que ahora vamos a ver un ejemplo para entender esto. Dadas las creencias, computar las estrategias óptimas del jugador 2. Es cómo el jugador 2 está reaccionando de forma racional ante las creencias que generó, ya sea por regla de Bayes cuando es posible o arbitrarias cuando la regla de Bayes no es posible aplicar. Y dada la respuesta del jugador 2, ahora tenemos que volver a chequear si la estrategia del jugador 1 que fue postulada es una mejor respuesta ante la estrategia del jugador 2. Si esto se cumple, es decir, que si el jugador 1 responde con la estrategia que fue postulada en el momento 1, tenemos un equilibrio bayesiano perfecto de Nash. Si no es así, entonces las estrategias propuestas no forman parte de un equilibrio bayesiano perfecto de Nash. Veamos en el ejemplo. Supongamos que el jugador 1 elige G, siempre, independientemente si es del tipo F o del tipo E. Esta estrategia es agrupadora porque siempre está eligiendo lo mismo independientemente de cuál es el tipo del jugador número 1. Dada la estrategia propuesta, el jugador 2 está en el conjunto informativo con probabilidad 1. Y el jugador 2 tiene que computar la probabilidad de estar en el estado en el nodo F y en el nodo E de forma racional, y eso implica que la conjetura que está en el nodo F con probabilidad P y está en el nodo E con probabilidad 1 menos P. Esto se hizo utilizando la regla de Bayes. Pero como es perfectamente agrupador, es como que mantenemos las probabilidades de la naturaleza. ¿Por qué? Porque siempre se jugó G, entonces no habría un argumento para tener otra creencia distinta. Esta sería la creencia consistente con la regla de Bayes. Dada la creencia, el jugador 2 siempre va a jugar A. Es lo óptimo. ¿Por qué? Porque vemos que para cualquier creencia jugar A es una estrategia del jugador 2. Ahora, ¿qué haría el jugador 1 si sabe que el jugador 2 siempre va a jugar A como respuesta a G? Si el mundo es F, compara el pago 0 de jugar NF con el pago 1 de jugar G, que sabe que se va a ser respondido con A. Y si el mundo es E, compara el pago 0 de jugar NE, en ese caso, y el pago 1 de jugar G cuando sabe que G va a ser correspondido con A. En ese caso, siempre le conviene jugar G, porque le da siempre un mayor pago. Entonces tenemos que se cumple que la estrategia respuesta del jugador 1 ante la optimalidad del jugador 2 es la propuesta en primera instancia. Entonces tenemos un equilibrio bayesiano perfecto de Nash. GG es lo que va a jugar el jugador 1, A es lo que va a jugar el jugador 2, la creencia es consistente con la regla de Bayes y esto se da para toda distribución de probabilidad entre los tipos F y E. Pongamos ahora otra estrategia agrupadora del jugador número 1, por ejemplo, jugar siempre N. Dada la estrategia propuesta, el jugador 2 nunca va a estar en el conjunto informativo, donde tenga que tomar una decisión. Entonces, uno debería poner cualquier tipo de creencia, una creencia arbitraria. Entonces, el jugador 2 está en el nodo F con probabilidad Q arbitrario y está en el nodo E con probabilidad 1 menos Q, que va a depender del Q arbitrario definido antes. O sea, dada esa creencia, que sea arbitraria, el jugador 2 siempre va a jugar A para todo Q.
Definámosla arbitrariamente, pero siempre vas a elegir A. ¿Qué haría el jugador 1 si sabe que el jugador 2 siempre va a responder con A como respuesta a G? Bueno, si el estado del mundo es F, el jugador 1 compara. Si juego N, que es lo que propuse, obtengo un pago de 0. Pero si juego G, el jugador 2 va a responder con A y tendría 1. Entonces, en ese caso, el jugador 1 acá no quisiera jugar N, que es la propuesta. De hecho, en el siguiente caso tampoco. Si el estado del mundo es E, el jugador 1 compara 0 de jugar N y 1 de jugar G, que va a ser correspondido con A. De hecho, nuevamente, tenemos que no va a jugar N. Entonces, como el jugador 1 nunca va a jugar NN como respuesta a la estrategia del jugador 2, que es respuesta a la que él propuso originalmente, no tenemos un equilibrio bayesiano de Nash, perfecto de Nash, agrupador en puras donde el jugador 1 juegue NF-NE. Entonces este equilibrio que estaba incorporado dentro de los equilibrios de Nash, el equilibrio de su juego perfecto, no constituye un equilibrio bayesiano perfecto de Nash. Y es un ejemplo de cómo el concepto de equilibrio algunas veces ayuda a descartar algunos equilibrios de Nash que no respetan algún tipo de racionalidad deseable.